Bueno, canal, como cada viernes traigo un diseño de sistemas de las entrevistas que me han ocurrido en el mes o la semana. En esta ocasión me entrevistó Google para diseñar una arquitectura muy parecida a Gmail. La verdad que estaba bastante retador, pero les voy a demostrar qué fue lo que yo propuse para este diseño de sistemas. Lo principal sería una arquitectura a alto nivel. Supongamos que tenemos un correo llegando a nosotros, este correo llega a la base de datos y se presenta en tu aplicación de correo, no necesariamente Gmail, puede ser cualquier correo electrónico o cualquier aplicación de correo. Antes de empezar tenemos que hacer un par de clarificaciones de requerimientos, ya que esto es importante para poder diseñar un sistema al estilo Gmail que soporte millones y millones de usuarios, y también te da una manera importante de poder ir proponiendo algunas cosas. ¿Cuáles son las preguntas clave aquí? Aquí es muy interesante y muy importante que empieces a preguntar, porque no vas directamente a los dibujitos y no vas directamente a proponer cosas. Vas preguntando ciertas maneras o aspectos que son importantes e interesantes para el entrevistador, y defines el alcance que vas a tener en 45 minutos o el alcance que vas a tener para este proyecto. Algunas de las preguntas son: ¿quiénes son los usuarios? ¿Cuál es el tráfico esperado? ¿Cuántos correos por segundo? ¿Vas a poder soportar archivos adjuntos? ¿Cuánto almacenamiento tendrá cada usuario? ¿Solo va a ser la aplicación web o también se incluirá mobile? Se contempla el feature de búsqueda y se contempla el feature de etiquetado. Gmail tiene su búsqueda, puedes buscar cualquier correo electrónico de una manera sencilla, y también tiene su etiquetado, le puedes poner prioritario, favorito, etc. Entonces eso le da a entender a tu entrevistador que conoces su aplicación y que tienes idea hacia dónde va dirigido o hacia dónde puede escalar todo este proyecto que es un suponer. Mis supuestos oficiales que se me dieron en ese momento fue que yo iba a manejar 500 millones de usuarios activos, 50 millones diarios, que son el 10% de esos activos, 200,000 correos por segundo en un pico o en un tráfico. Esos serían los números mayores que tendría de correos lanzados. El 95% sería lectura y el 5% sería escritura. Tendría un service level agreement del 99%, y si yo tuviera oportunidad o más tiempo de esos 45 minutos, se podía hacer multiregión, ya que yo estaba en México y ellos estaban en Estados Unidos. Lo primero que hay que entender es qué es un Service Level Agreement. Al principio está un poco complejo, o más bien puede causarte ruido si es que no lo entiendes o no te lo han preguntado anteriormente, pero es básicamente el tiempo que va a estar disponible este correo electrónico. Tiene que estar 99% de tiempo disponible, solo el 1% está permitido que no esté disponible, o el 0.1%. Si tenemos un promedio de 525,600 minutos al año, si se te permite el 1% en promedio de que no funcione tu aplicación, son 52 minutos al año, que es muy poquito tiempo el que puede fallar este sistema. La verdad que al principio, cuando te lo tocan así, sí te da miedo, porque tiene que ser funcional 100% y pues no se puede caer este sistema, pierdes dinero, pierdes todo, ¿no? Basado en este principio del downtime, se te puede llegar a ocurrir o a preguntar si empiezas con un monolito o empiezas de una manera eficiente. Esto quiere decir que ya empiezas con un clúster, ya lo propones, vas separando responsabilidades, vas dando propuestas, o empiezas de una manera muy básica y vas creciendo conforme va avanzando la entrevista. Lamentablemente, por esos 45 minutos, creo que la manera más eficiente es empezar con todo, aunque a veces no sea lo mejor, pero esa fue la opción que yo tomé, y pues simplemente empecé a hacer unos cálculos, ya que pues no podía empezar con una base de datos. Lo primero que tuve que entender y desglosar fue que si yo tenía 200,000 correos por segundo, tenía que sacar cuántos iban a ser de escrituras y cuánto es de lectura. Y nos podemos dar cuenta que al ver las lecturas, esto es un sistema meramente lectura, no escritura, pues se puede escalar de diferentes maneras. Una de las maneras óptimas es que empieces a hacer muchas réplicas para lectura, para que no todo solo se vaya a una sola base de datos, y puedes utilizar
el concepto de sharding para poder hacer las escrituras. Conforme vas proponiendo este tipo de cosas, te van preguntando o van indagando poco a poco. Una pregunta que a mí se me hizo fue: ¿qué pasaría si yo empiezo con una sola base de datos, o sea, un monolito? Pues el crecimiento es infinito y una sola máquina o una sola base de datos no soportaría los cálculos que antes hicimos. Se calentaría la máquina, simplemente se quedaría congelado el sistema y no nos respondería. Entonces, basado en esto, te preguntarían: ok, si tú solo tienes una sola base de datos o sabes que no puedes empezar con una sola, ¿cómo dividirías este sistema? Yo lo dividiría en tres aspectos, o yo lo propuse dividirlo en tres aspectos, que sería los metadatos, el contenido y su búsqueda. De esta manera voy a lograr la escalabilidad deseada, el rendimiento y las funcionalidades especializadas de manera efectiva. Algo importante que a lo mejor no mencioné fue que no se puede tener un simple punto de fallo, que eso es obvio, sabiendo que no podemos tener solo una. Tiene que promover un esclavo a un maestro en el dado caso que vaya a caer alguna réplica, y tiene que tener un monitoreo extremadamente fino para que pueda cumplir estas expectativas y no simplemente sea una arquitectura básica y pueda demostrar mi nivel. De esa manera puedes entrar a Google si realmente haces un papel excelente. Lo primero que hay que ver es que en una base de datos vamos a guardar, en una tabla vamos a guardar la metadata. ¿A qué nos referimos con metadata? Sería una tabla para mí donde cada mensaje tuviera un ID único, tuviera un sender ID, una persona que lo va a recibir su ID, el tiempo o la hora en que se mandó y su estatus. Algo que es importante también recordar cuando diseñas algo como Gmail es que tú le vas a presentar el último correo electrónico que se envió. Recordemos que ese es un index al revés o un reverse index, ya que a nosotros no nos interesa el primero que se envió del día, que puede ser a las 7 de la mañana, nos interesa el último que se envió a las 10 de la noche, a las 5 de la tarde, etc. También es importante mencionar aquí en esta tabla que una vez que tú propongas esta tabla se te va a preguntar la manera en que cómo buscarías ese mensaje. Esto cumple poquito con lo que es el search, y para mí este sería una manera para buscarlo, sería con un SQL, un Cassandra DB, un MySQL, etcétera. La verdad que ahorita no importa el sistema o el framework que utilizas, es más bien lo que vas a hacer a grandes rasgos, lo que realmente les importa. Una vez que tú creas tu tabla para poder recibir esos mensajes, puedes crear un index obligatorio donde este index se va a ir a fijar a esa tabla por la persona que lo va a recibir y su ID y la hora en que se envió. Esto va a ser súper importante porque tú quieres tener los últimos mensajes. No puedes ir a buscar por el ID de quien lo va a recibir, luego filtrarlo por el tiempo o filtrarlo por otra cosa. Esto mataría la aplicación, sería muy pesado, no actuaría de manera correcta. Así que si tú creas un index de una vez que sea por la persona que lo va a recibir y el tiempo, te lo va a regresar en automático. Esto agiliza muchas cosas a la hora de la búsqueda y le da una buena perspectiva de que sabes cómo crear unos index y una manera de buscar bastante eficiente. No solamente propones tablas y propones queries sin razón alguna. Algunas de las cosas que tiene que contemplarse para este diseño son los principios ACID. Esto sí es súper importante porque puede llegar la situación donde mediante este index realmente fuerte nos falle, sí, porque podemos tener una situación en donde dos personas quieren consultar un correo y ya se marcó como leído. A lo mejor quieren borrar un correo electrónico y en el dispositivo se ve borrado, pero en la computadora no. O simplemente lo mueven spam y desaparecen. Esto debe verse reflejado en todos los dispositivos de manera inmediata, y gracias a ese index fuerte que propusimos se puede lograr todo esto. Bueno, esa sería mi teoría, y todo esto se debe gracias a la idempotencia de los principios ACID, porque sin idempotencia podemos tener muchos correos electrónicos duplicados. Probablemente si mandamos spam no se ejerza esa acción, y
pueden pasar cosas extrañas, como lo es, por ejemplo, digamos que yo envío un correo y se le envía a dos personas al mismo tiempo porque el ID se parece, o simplemente mandé un correo electrónico y nunca llegó. Entonces esos principios ACID son los que me van a favorecer y me van a ayudar a cumplir ese aspecto de mi sistema. Y pues claro, como bien lo mencioné, no puedes permitir que un correo electrónico aparezca leído en un lugar y en otro no. Eso se vería mal, la gente dejaría de utilizarlo y no fuera fiable. Pues claro que una manera de poder ejecutar la idempotencia es utilizando un message ID único que tenga algunos constraints, y si ya existe este correo electrónico o ya se envió, se devuelva con éxito su acción. Es por eso que contemplábamos el status. El status es una parte importante también de este diseño, donde tú le vas a ir indicando a ese mensaje y a esa tabla en qué estatus está tu correo electrónico, o si está en tránsito, etcétera. Shardings, la verdad que aquí también hacen un hincapié bastante bueno. La fragmentación de la base de datos, te preguntan, bueno, si tienes tantos usuarios, ¿cómo es que fragmentarías tu base de datos? Al saber que no puedes tener solo una, yo lo que propuse que se dividiera el hash del user ID entre 100. Para mí el 100 fue algo que se me ocurrió y que me funcionó en ese momento, porque si tenemos 10,000 escrituras, si lo dividimos entre 100 bases de datos fragmentadas, pues ya tenemos 100 escrituras. Lo que importa aquí también son las lecturas, que si tenemos 190,000 lecturas por segundo, si lo dividimos sobre 100 son 1900 lecturas. Es totalmente manejable. No les recomiendo dar un número duro como lo fuera 100. Yo hubiera dicho alrededor de 100, o hubiera dicho un número de esa magnitud. Un número mágico o un número duro como lo es 100, que tú digas que 100 es excelente, te manda a presentar otro tipo de preguntas que a lo mejor no puedas contestar, porque van a ir indagando a ver hasta dónde puedes contestar o dónde puede ser difícil este reto. 100 se me hizo favorable, fue una división bastante buena. Esto para mí también evita el hot partition por user ID. Es totalmente manejable, es opcional, la verdad que eso ya se los dejo a su criterio. Cada quien puede proponer algo distinto. Después de esto del sharding y ver cómo es que divides tú toda tu base de datos, ya sea por user ID, y vas obteniendo ese hash. Algo que es importante es el contenido y adjuntos. Para este paso, la verdad que si tenemos 200,000 correos por segundo, ¿cuánto voy a almacenar? Yo propuse 75 kilobytes. Recuerdo que cuando tú subes un correo electrónico y subes algún adjunto, no puedes pasar de los 25 megabytes. Pero esto pues es opcional, es una manera de cómo crearías tu Gmail. Puede ser un supuesto, no está escrito en piedra. Y obviamente que una vez que tenemos los 75 kilobytes, lo multiplicas por los 200,000 correos y te da 15 gigabytes por segundo en pico. Esto definitivamente no va a SQL o no SQL. Una buena manera de empezar puede ser un S3, y pues separas tu metadata en SQL y pues obviamente en un blob, en un big large object, para que se vaya todo lo que adjunten, ya sea fotos, PDFs, documentos, etcétera. Ya lo mandas a un blob. Eso puede ser una opción fácil, es una escapada rápida, ya que si son 45 minutos y por lo menos tienes una noción de cómo almacenarlo, puedes irte rápido por la tangente y que no te lo pregunten más. En el dado caso que estas personas digan, ¿sabes qué? Yo quiero conservar por el resto de los años esta información, puedes brincar o proponer a utilizar un cold storage, que ya sería un almacenamiento en frío, donde puede durar 3, 5, 10, 15 años, y obviamente lo vas pasando de tu S3, después de, no sé, tal vez 3 meses, puedes pasarlo a tu cold storage y que se quede ahí de por vida, o darle un tiempo limitado, ya sea 2 años, 5 años, 10 años, y después eliminarlo. Eso es opcional, claro, si en el dado caso que indaguen, que quieran conservarlo más de 10, 15 años, la opción es irte a un cold storage, pero pues eso es simplemente si van y indagan. Como bien lo mencioné, como el número 100, te preguntan si el 75 es un magic number. La verdad es que normalmente los headers pesan de 2 a 5 kilobytes. El texto plano está entre 5 y 40 kilobytes. Y lo más pesado sería las imágenes, alguna firma, alguna
algún documento, algún PDF, etcétera. Sin adjuntos grandes, muchos correos pues pesan entre 20 y 100 kilobytes. Cuando empiezan a subir alguna información es cuando empieza a subir su almacenamiento. Y si recalculamos de una manera rápida, multiplicamos los 200.000 por los 75, te dan los 15 gigabytes por segundo, que se divide entre 10.024, el número que te da, ya te dan los gigabytes. En una hora, pues ya te dan los 54 terabytes por hora. Eso solamente es en una hora. Si se ponen un poco más estrictos, te lo multiplican cuánto sería el día, cuánto será el año, cuánto sería al mes, etcétera, ¿no? Esperemos que no sea su caso. En mi caso simplemente me dijeron cuánto se almacenaría por hora y pues cómo lo optimizaría. Y como antes lo mencioné en el documento, un Object Storage sería lo perfecto porque separa el contenido, los metadatos y permite un almacenamiento eficiente, ya que pues como vimos anteriormente, tener demasiados terabytes por hora, pues empiezas a jugar con ese tipo de almacenamientos donde mandas unas cosas a un cold storage para que no te cause mucha memoria y pues no haya pérdidas. Este sería lo interesante. Una vez que tú lo propones, se te preguntan un par de aspectos. Bueno, dicen, bueno, que mencionaste tu cold storage. ¿Cuál sería tu estrategia para mandarlo? Puede ser que los primeros 30 días esté en un almacenamiento normal o en un hot storage. Y después de esos 30 días lo mandes a ese almacenamiento en frío. Es más barato y es más lento, sí, porque una vez que tú vas y lo consultas, vas a ir a consultar directamente a esa base de datos que está totalmente estática, no recibe nada, entonces sería un proceso lento, pero pues al final del día tendrías esa información, no la has perdido y continúa ahí. Hay ciertos sistemas de correo que después de un cierto tiempo lo eliminan. Desconozco, a veces que tardan más, tardan menos, eso sería leer sus términos y condiciones. Y una vez que terminas todo este storage, tienes tus metadatos, ya creaste tu correo, has formalizado la manera de poder almacenar, de poder dividir y poder crear tu correo electrónico, viene la parte interesante que muchas veces si lo haces a alto nivel el correo no les interesa, este sistema es lo que les interesa, que es lo que los hace famosos, sería su búsqueda. El sistema de búsqueda, pues tienes que buscar por un índice invertido. Como bien lo mencioné, tú vas a buscar el último mensaje, no vas a buscar el primero. Y pues puedes clasificarlos, ¿no? Pero lo primerito que te van a decir es, ok, tu búsqueda, si vas y la buscas en SQL, va a tardar mucho. O si la buscas en no SQL, va a tardar por igual un tiempo. Aquí una parte interesante y divertida sería que tú puedes soportar esta eventualidad siempre y cuando sea solamente en la búsqueda, no sea en la creación de un correo electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tardar entre 1 y 3 segundos en buscar ese correo. Es una consistencia eventual y está bien, porque puedes tener millones y millones y millones de correos y se va a tardar un poco. De esta manera ya no le das hincapié al entrevistador a indagar más. Puedes proponer Elasticsearch, puedes proponer alguna otra herramienta que hayas utilizado. Eso la verdad que no es tan importante, simplemente con que tengas esa noción. Y claro, aquí está el Eventual Search un poco más explicado. La indexación asíncrona permite priorizar la durabilidad sobre la latencia y gestiona eficientemente la cola de indexación. Esto quiere decir que está bien que tarde para buscar, pues es eventual, no es algo que se haga en automático. Voy a buscar dentro de las bases de datos, que sería tu hot storage o tu cold storage, y te lo va a traer. Si te alcanza el tiempo, te preguntan esta parte. Esta parte la verdad que estaba difícil. Después, fuera de esa entrevista, lo pensé de una manera más fría. ¿Y cómo lo haría yo? Bueno, la manera en que yo haría este labeling, pues para poner etiquetas, es bastante sencillo conforme ya hemos creado todo. Recordemos que en Gmail no existen folders, existen labels múltiples por mensaje. Un correo puede estar en inbox, un correo puede estar en importantes, en trabajo, en started, que apenas vas a empezarlo, a lo mejor fue un borrador, etcétera. Todas esas etiquetas son importantes, aparte del estado del correo. Y pues yo hubiera propuesto tal vez una tabla donde hubiera puesto un ID de esa label, hubiera puesto el nombre de esa etiqueta y el user ID, y esto se lo hubiera anexado a mi tabla de correos electrónicos. De esa manera
es mucho más fácil mandar spam, por ejemplo, un correo, porque solo le estoy cambiando no el estatus, sino su label o su etiqueta. De esa manera cambia en automático y rápido de tabla o posición o de pestaña, sin hacer cosas extrañas, malabares ni nada. Simplemente un campo o esa etiqueta lo manda a otra vista. Una operación como bien puede ser spam, no lo mueves físicamente, lo vas y lo eliminas de tu tabla labels, quitas el ID de inbox e insertas spam. Todo dentro de la transición ACID y se hace de bastante rápido. Una vez que hemos tenido completamente todo esto, podemos ver que nuestro flujo es bastante sencillo. El usuario va, pregunta por sus correos, su correo va y pregunta al CDN, el CDN va y pregunta ese clúster, el clúster va y busca en la base de datos, la base de datos va y pregunta si es SQL, no SQL, o si es un sharding, va, lo obtiene, busca este correo. Lamentablemente no apareció Redis, pero el último iconito es Redis. Puede usarse caché y esto le indica con un message queue al usuario que hemos encontrado su correo electrónico o que le llegó un correo electrónico y se lo regresas al usuario. Este sería su flujo normal. El más típico, en el dado caso que esta persona vaya y mande un correo electrónico, va a pasar por todo esto, al final va a regresar al otro usuario, donde va a ir a checar su plataforma de correo electrónico. Aquí es un poquito complejo, donde vamos a ver qué pasaría si yo quisiera romper mi sistema. ¿Qué pasa si mi primera base de datos cae? Tengo que tener una réplica, tengo que tener un slave que puedo promover a master y por supuesto tengo que tener todas las escrituras redirigidas con los shardings y tengo que tener una pequeña latencia extrema. Si mi failover dura más de un minuto, empieza a violar mi SLA. ¿A qué me refiero con esto? Supongamos que se enviaron arriba de 200,000 correos, que ahora son 400,000. Mi primera base de datos, que era para escritura, no soportó, cayó, se quedó completamente congelada. Vamos a tener que promover una réplica de manera extrema. Vamos a tener que empezar a redirigir todas las escrituras de una manera más eficiente y con eso continuar con mi réplica promovida a master y seguir operando en lo que se soluciona lo siguiente. ¿Qué pasa si esta misma réplica ahora tarda en promoverse? Un usuario puede marcar un correo como leído, pero ¿sabes qué? Mi réplica tardó mucho en promoverse. Se retrasa a lo mejor solo 3 segundos y ¿sabes qué? Lo envié desde mi computadora, ahora lo voy a revisar en mi celular porque no sé, tuve alguna junta y me fui y sale como que no lo he enviado. Bueno, la solución es una sesión consistente. La réplica que acaba de caerse, como no soportó, la puedes utilizar para leer y después para escribir. Entonces eso es empezar a jugar con las bases de datos y los clusters que tienes. Si te lo preguntan, porque es algo muy común que pase. Son cosas que pasan muy seguido con ellos. Entonces eso son un par de cosas que suceden. ¿Qué pasa si mi Object Storage falla? Que mi metadata se haya guardado, pero lo que sea que le subí no se subió o no se guardó. Teníamos que proponer un retry. Esto es lo más básico, volver a intentar subir ese archivo. Es normal cuando tú subes un archivo y que te dice error, te lo identifica en automático porque no lo pudo guardar. Puede ser un two-phase confirmation, que sería algo ya muy extremo, donde confirmas que subiste esa información. Es una opción, pero no es lo viable. Eso siempre es bueno promover más de una opción y marcarlo como pending, donde se está subiendo tu PDF, se está subiendo tu foto y lo vas a marcar con un estatus de que está pendiente, que aún no lo puedes enviar y no le permites al usuario enviarlo. Nunca puedes confirmar el mensaje antes de persistir el contenido, entonces eso es algo importante. ¿Qué pasa si tengo 400,000 en vez de 200,000 o 600,000 correos electrónicos, los cuales no me esperaba? Tienes que tener una autoescala, que sería, como bien antes se mencionó, tener un slave que se va a promover a master. Ya tienes 2 master. Probablemente una de las réplicas que eran para lectura la promocionas para escritura. Puedes tener un rate limit. Aquí sí lo puedes promover, que sabes qué, están cayendo demasiadas escrituras para estas 2 bases de datos o estas 2 réplicas que tengo para escritura. Insertas un rate limit, monitoreas y si ves que es viable en un cierto tiempo corto, abres otro master para que siga continuando esta escala de manera normal.
diseña siempre para el pico, no para el promedio. Eso fue algo que sí se me comentó, la verdad que lo quiero agregar porque no pude contestar esa pregunta. Hubiera sido tan sencillo como promover un máster, hubiera sido tan sencillo como agregar un ray liming y cambiar una réplica o un sharding a un máster, pero es bueno mencionarlo para que no les vaya a pasar a ustedes. Y por supuesto sería yo lo que haría para poder diseñar este sistema. Existen muchos trade-off finales, como la metadata tiene que ser fuerte, el search tiene que ser eventual, eso no se puede hacer de manera inmediata, es eventual. El cold storage te va a dar un punto donde entiendes los costos y por supuesto le va a salir que sea más barato. El sharding va a ser simplemente tu escuela contra el rebalanceo complejo, y pues las réplicas sería lo mejor que puedes tener en tu bolsillo para cualquier pregunta que se te pregunte de este estilo. Diseñar este sistema no es eliminar fallas, es asumir de mala manera, aunque sabemos que en software no se puede asumir tanto, que en algún momento va a fallar y tienes que diseñar para sobrevivir. Esos serían mis puntos que yo tocaría si yo quisiera diseñar Gmail. Díganme ustedes si quieren diseñar algún otro sistema, cómo lo haría yo, cómo lo propondría. Y por supuesto, si ustedes no tienen un conocimiento de cómo es que yo ideo estas cosas, siempre me gusta promocionar algunas de las herramientas que yo utilizo. La verdad me gustaría que me pagaran por promocionarlas, pero bueno, no me puedo quedar con ese conocimiento porque sé que hay mucha gente que también quiere aprender. Yo utilizo aplicaciones como lo es Raywell, como lo es DigitalOcean, Mongo Cluster creo que también tiene una. En el dado caso que tenga una página web, Vercel, donde puede conectarse igualmente a Raywell o DigitalOcean. ¿Esto para qué? Para que ustedes puedan replicar un sistema de manera chiquita, entiendan cómo es que se maneja todo este sistema a grandes rasgos y puedan experimentar y practicar utilizándolo ustedes. Porque ya sea Raywell y DigitalOcean te permiten tener réplicas, te permiten tener blobs o una similitud a lo que es el Amazon S3, donde puedes almacenar imágenes y todo. De esa manera vas repartiendo tu sistema chiquito, lo escalas tal vez a 100, 200 personas, 50, 10, no hay ningún problema, sigue siendo muy válido, y así puedes ir haciendo este tipo de cálculos, no solo leerlos, sino practicarlos y tener la experiencia que desean esas grandes empresas para que tú puedas tener ese puesto y puedas tener una mejora económica. Los libros de Design System Interview, que creo que viene por parte de Cracking the Code Interview, está Byte to Byte, que también te da una buena noción de cómo diseñar un sistema, y uno que me gusta mucho que se llama Design Data Intensive Applications, que también te ayuda a diseñar un sistema complejo, quebrarlo en pedazos y escalarlo. Así que si tienen alguna otra propuesta de diseño, no duden en comentarla y la hacemos en este canal.